Tele12 Network. Tele12 Network. Tele12 Network. Muy buenas noches, este es el programa Panorama Político, de veras, bendiciones para usted y las personas que nos ve. Hoy tenemos invitados y nos están viendo en Guatemala, San Marcos, Malacatán, Puerto Rico, Venezuela, México, Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, México, repito, en grandes zonas de México, Estados Unidos, a través de Facebook. Buenas noches. Bienvenido, licenciado Freddy Barragán. Muchas gracias, profesor William. Es un gusto estar con usted nuevamente en el programa, semana a semana, siempre teniendo estos debates y estos diálogos en cuanto a la coyuntura nacional y diferentes temas también que tienen que ver con la ciudadanía. Hoy nos alegramos también que tenemos a un invitado especial. Buenas noches para todos. Buenas noches, licenciado Antulio Escobar Cárdenas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, agradable invitado. Un momento de diálogo constructivo y yo creo que va a estar bien entre todos, aportando lo mejor que tengamos. Licenciado, feliz estancia en nuestro espacio informativo. Bueno, presento al licenciado Manuel Rodas. Si empiezo a leer su currículum, me voy a tardar bastante. Licenciado, es el programa que más me ha costado organizar, de veras, fíjese, que había que darle sus coscorrones a ciertos políticos, hablar de salud, pero llegó el momento. Bienvenido, licenciado Manuel Rodas. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Buenas noches. Es un gusto poder compartir en este momento con ustedes a través de su programa Panorama Político y que, pues, ahí sí que sea una charla amena donde compartamos con la comunidad educativa de Guatemala principalmente, ¿verdad? Y en sí con todos los docentes que de una u otra manera se ven inmersos en esto que hoy por hoy está pasando y que tiene sus cosas muy positivas. Entre todo lo malo, se han generado cosas muy buenas para la educación nacional. Hay grandes desafíos que tenemos que solventar todavía, pero por lo menos la masa crítica de docentes ya se está moviendo a una educación que se está dando a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y vamos a charlar, pues, en todos los puntos que podamos cubrir. Licenciado Manuel Rodas, nos dijeron que era una educación híbrida. Un pequeño análisis personal, un poco porcentaje de colegios está haciendo bien las cosas. La educación oficial pareciese que fue olvidada, a menos de que por la repartición de víveres hay presencia en las escuelas. Y los textos, no hay textos, las guías son muy cortas, esto es a nivel nacional. ¿Por qué, licenciado Rodas, estamos viviendo una educación disruptiva en Guatemala? Ok. Bueno, primero tenemos que tener claro qué es esto de la palabra disrupción, ¿verdad? Porque realmente cuando mencionamos la palabra disrupción, debemos hacer referencia a una ruptura, a una interrupción brusca de algún modelo que en algún momento se venía dando, ¿verdad? O incluso un paradigma que se había establecido a nivel de la educación, de los sistemas educativos, no solo de Guatemala, sino en la mayoría de Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando hablamos de esta educación disruptiva, pues vamos a hacer referencia a una forma de educación que rompe con lo establecido. Y esa irrupción de ese tradicional modelo de transmisión de conocimientos
a un modelo que puede estar más centrado en el estudiante, por ejemplo, y que hoy por hoy obedece a la misma necesidad que se generó de darle continuidad a la educación, ¿verdad? O salvar de alguna manera el sistema educativo nacional, los procesos de formación con los chicos, pues aprendiendo desde casa. Algunos pues con soporte tecnológico, si tuviera, ¿verdad? Pero esto sucede más a nivel de pues los cascos urbanos, principalmente las cabeceras departamentales, aquellos municipios que de repente tienen una buena infraestructura y cobertura de la internet, pero no sucede así en el caso de lugares en el área rural y sobre todo en aquellas aldeas que están muy alejadas, donde incluso ni la señal de radio muchas veces llega de manera adecuada y donde chicos que veían en la escuela un espacio de aprendizaje y a pesar de que tenían que caminar a veces varios kilómetros para llegar, una oportunidad de aprendizaje. Adicionalmente de lo que ustedes ya mencionan, de poder tener ese acceso a una refacción escolar, que sí se ha seguido tratando de dar, ¿verdad? De dar ese espacio como mecanismo de presión, porque así se está manejando de alguna manera, ¿verdad? Para que el padre de familia se acerque por esa bolsa de víveres, pero al mismo tiempo, esa bolsa de la refacción, pero al mismo tiempo se lleve la guía, ¿verdad?, de autoaprendizaje que debería desarrollar el chico en casa. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del área rural, eso se complica, porque quizá en esa aldea, papá, mamá, todavía sean analfabetas y no exista algún adulto próximo que pueda acompañar en la formación de los más chicos, sobre todo aquellos que van a tener y están teniendo ya problemas serios en las competencias de lectoescritura. Entiéndase, chicos que estaban en un primero primaria o de repente cursando ya la parte final de la educación preprimaria, ¿verdad? Y que hoy por hoy pues ya no tienen ese acceso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Realmente hubo una irrupción brusca de lo que se tenía previsto, ¿verdad? O planificado en el sistema educativo nacional, producto de esta crisis sanitaria. Y pues adicionalmente a eso, si nos vamos ahora un poquito más a los contextos urbanos, que quizá sí tengan ese acceso a los recursos de tecnología, vamos a decir que entonces el profesorado actual no puede permanecer al margen de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, sobre todo para profundizar en las transformaciones metodológicas que aunque pueden encontrar, digamos, nuevas denominaciones, lo cierto es que han estado presentes en el desarrollo histórico de la pedagogía, que nosotros quizá no las estemos aplicando o no se hayan estado aplicando en la escuela, en el formato presencial, porque nos acomodamos a una mera forma de transmisión de conocimiento, donde el docente muchas veces es visto o era visto como el centro de la información y el único que tiene acceso o el que lo sabe todo, ¿verdad? Y los estudiantes decían amén a todo lo que él le decía. Hoy ya no sucede así, ¿verdad? De hecho, hoy por hoy el profesorado se ve de alguna manera intimidado porque los chicos que sí tienen acceso a estos recursos tecnológicos, quizá incluso los que tienen unas competencias un poquito más avanzadas o son más curiosos, son hackers de la educación, le llamo yo, investigan más, profundizan más y pueden preguntar cosas muy, muy especiales que pongan como que a tambalear al docente, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte por cuestiones técnicas, Lick, volvemos en un momento. Claro.
Hace más de 40 años, doña Caridad Bravo decidió servirle al pueblo de Catarina. Hoy, Transportes y Minimercado La Espiga de Oro, de doña Cari, sigue atendiendo a sus clientes con el mejor servicio y precios especiales. Somos una empresa que le ofrece transporte de Malacatán, Catarina y Tecumumán, y a la vez artículos de primera necesidad al por menor y mayor, con los mejores precios para su amable clientela, agradeciéndole a todos nuestros clientes del departamento por su preferencia. Transportes y Minimercado La Espiga de Oro, de doña Cari, con más de 40 años en servirle. Muchas gracias por vernos. Un problema en una cajita adicional que le llaman los técnicos. Entonces, como es bien sensible el equipo, pues, inclusive alrededor de nosotros, unos 100, 200 metros, capta los sonidos, los micrófonos. Licenciado Manuel Rojas, estamos bien, estamos en vivo. Esto no lo habían previsto, aunque los técnicos del Ministerio de Educación digan que estamos con una educación híbrida, se dejó de dar. ¿Qué consecuencias van a haber para la educación? En lo económico tenemos un retroceso de 5 años. ¿Qué efectos negativos se va a dar en la educación, licenciado Manuel Rojas? Bueno, como les venía comentando, lo primero que ya es evidente es el problema que están teniendo los chicos que empezaban a desarrollar las competencias de lectoescritura, ¿verdad? Porque pues sí es necesario ese acompañamiento de parte del maestro para que los niños logren desarrollar pues estas competencias, y que hoy por hoy ellos están ahí sí que de alguna manera desamparados de parte del sistema educativo, hablando un poco de la parte del sector público, ¿verdad? Y esas aldeas remotas donde papá, mamá posiblemente son analfabetas y no les dan ese acompañamiento. Luego, ya si nos trasladamos un poquito más a la parte del casco urbano como tal, ¿verdad? Tenemos que hay desafíos grandes que no se han logrado superar. Número uno, no se estaba preparado, es decir, las instituciones educativas no estaban preparadas con algún tipo de software, hablando de en general, todas las instituciones educativas, alguna plataforma que realmente permitiera el despliegue completamente a una educación a distancia asistida por recursos de tecnología, porque eso es lo que realmente estamos haciendo. Estamos saliendo o salvando estos procesos de formación a distancia utilizando lo que tengamos a la mano, ¿verdad? Y luego la escasa o nula preparación de los docentes para poder hacer uso de esta tecnología. Mucho analfabetismo digital, que es un gran desafío aún, pero qué bueno, ¿verdad? Que esta crisis sanitaria logró hacer que esa masa de docentes saliera de esa zona de confort hacia una zona de aprendizaje que en un momento dado pues les va a permitir nuevamente ampliar esa zona de confort y aprendan a utilizar mejor recursos de tecnología. Ahora, el ideal sería brindarles primero una cobertura adecuada del uso de la internet, ¿verdad? Tener el acceso que realmente se necesita a nivel nacional para, pues, desplegar mejor esa cobertura a través de recursos de las TIC.
Pero eso no pasa solo por ahí, sino pasa también con que, tenemos acceso a Internet, pero ¿y si no tengo dispositivos en casa? ¿Verdad? Si mi teléfono es un frijolito y no un smartphone, o es un teléfono inteligente de gama baja que no tiene ciertas prestaciones para poder utilizarlo, porque hay muchos factores, muchos desafíos adicionales en los que tenemos que pensar, que pasan precisamente por el uso de estos dispositivos. Entonces, en general, la educación se frenó hasta cierto punto, ¿verdad? Yo conozco de algunas instituciones del sector público que a la fecha no han iniciado el modelo de educación a distancia. Y aún, óigase bien, están esperanzados y posiblemente suceda así, pero no tan evidente, ¿verdad? De una promoción automática, ¿verdad? Algo así como en el 85 cuando se dio la promoción por decreto. Porque no han tenido realmente en sus docentes esa iniciativa de querer arrancar incluso con las guías de autoaprendizaje, porque dicen esto no sirve. Sin embargo, deberían de iniciar, aunque sea con ese poquito que tienen las guías de autoaprendizaje, darle continuidad y no haber dejado a ese estudiantado abandonado a ver si en algún momento regresamos. Este año no va a ser, ¿verdad? Y el otro año difícilmente regresamos a un modelo de presencialidad desde el inicio. Licenciado Freddy Barragán. Muchas gracias, profesor. Licenciado Manuel, los objetivos que se tenían curriculares, hablábamos fuera de cámara, los objetivos curriculares ahora tienen una transformación, definitivamente. Los maestros que están en este sentido de alcanzar objetivos curriculares ahora serían virtuales. El desafío usted ya lo decía, de los padres de familia, las TIC, las tecnologías, todo esto, ¿en qué momento, si se pretende que sea por decreto, pero si no fuera así, cómo se evaluaría para ver si realmente se alcanzaron? Usted hablaba de la línea lectoescritura, las matemáticas o las ciencias naturales. ¿Por qué línea irían a alcanzar los objetivos curriculares? Bueno, para este año realmente lo que se va a suceder es de que pues terminamos el ciclo escolar incorporando así de manera muy abrupta el uso de tecnología y manteniendo más o menos la planificación que cada institución educativa pues tenía planteada. Es importante dosificar, porque realmente no podemos tratar o pensar, que es un graso error que ha cometido muchas instituciones que quizás sí tienen un poco más el recurso tecnológico o su comunidad tiene acceso a recursos de tecnología y a una conexión de internet aceptable, que trataran de trasladar la clase presencial, el modelo el horario de clases con tiempos definidos, con la clase, digamos, tradicional, hacia un modelo de educación a distancia. Eso ha sido un error grave. Número uno, porque no es lo mismo, ¿verdad? Es cansado, es agotador para el estudiante pasar 6, 7 horas frente a una pantalla escuchando exactamente el mismo discurso que ya era aburrido de por sí en la presencialidad, y que muchas veces ellos ahora tienen la ventaja de que, ok, eso no me interesa, pues está la cámara apagada y yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? El desgaste visual de estar mucho tiempo frente a la pantalla. Entonces, ahorita, digamos que deben de terminar así, en ese modelo donde por lo menos ya se incluyó tecnología, donde algunos docentes ya están como que aprendiendo a utilizar más las diferentes herramientas que hoy por hoy se tienen a la mano, ¿verdad? Y aprovechan más la internet, pero se ha hecho desgastante. ¿Por qué? Porque posterior el docente tiene que preparar el material
que va a utilizar en su siguiente videoconferencia, ¿verdad? Tratando de llevar ese ritmo. En otros casos, pues han extendido de alguna manera los horarios, ¿verdad? Hay docentes que si en su momento trabajaban en el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ahora si no están comprometidos con otra institución y han, pues ahí sí que por ayudar a la institución educativa, extienden sus horarios para dar esas videoconferencias 4, 5, 7, 8 de la noche incluso, porque pues he tenido el caso de docentes a los cuales nosotros les brindamos pues cierta asesoría a través de la empresa, que a las 8 de la noche me están trasladando problemas que tienen, algún problemita técnico que tienen a la hora de estar realizando su videoconferencia. Entonces, ahorita pues vamos a terminar con lo que está. Lo que se hizo fue tratar de medio incorporar ahí la tecnología para pues salvar este problema de la educación a distancia asistida por estos recursos de las TIC, pero ahora ya viene el sentarse a crear una planificación por competencias, y aprovecho, yo tengo un cursito por ahí que he lanzado, se lanzó, fíjense cómo fue esto, se lanzó a la comunidad educativa a nivel nacional, a través de redes sociales, entiéndase Facebook, Twitter, LinkedIn, invitándolos a formar parte de este curso, sin ningún costo, que es planificación por competencias, enfocado a la educación virtual, fíjense bien, pero en el modelo de aula invertida, porque este modelo me va a permitir a mí, justo pues cayendo en esto de la disrupción de la educación, desgastarme menos, preparar mejor mi material, construir objetos virtuales de aprendizaje, crear material didáctico digital que pueda brindar a mi estudiante, pero que mi estudiante realmente no esté esperándome a mí para que le dé la clase, sino que él encuentre todos los recursos necesarios en alguna plataforma para que él aprenda. Y entonces se invierte, porque ahora la videoclase realmente no es para hacer una clase magistral, digamos, porque realmente no es ni eso, ni es una clase magistral, sino la videoclase es para terminar de validar el conocimiento que el chico ha construido, de validar los productos que él haya elaborado y donde yo le voy a brindar acompañamiento en todo el proceso. Entonces, tenemos que pensar ya en el 2021 y tenemos que pensar también ese cambio metodológico que debe de haber a la hora de que planifiquemos nuestro siguiente curso en el ciclo 2021. Interesante. Licenciado Antonio Escobar Cárdenas. Cuando estamos pensando en educación integral, estamos dando pensamientos, sentimientos y acciones, ¿verdad? Me preocupa un poco, o bueno, me ha preocupado siempre la educación a distancia. La educación a distancia, pues es esta que estamos haciendo, ¿verdad? Pero la educación a distancia, una puede ser programada y otra puede ser no programada, ¿verdad? Es que cada quien los conocimientos que le interesen. El problema está en las acciones que espera la educación y a los sentimientos. ¿Verdad? Se puede dar el conocimiento a distancia, pero la interacción social que se hace maestros y grupos se pierde. Yo creo que recurrir a esta situación es una de emergencia. No creo que se pueda sustituir el maestro algún día, aunque hace algunos años hablábamos con un doctor Velázquez, colombiano, y nos decía que para el año 2000 la gente solo iba a aprender a buscar, a encontrarnos. Entonces, mi es esta: cómo adecuar la educación programada a distancia con las acciones y cambios de conducta que se tienen, digamos, en las actividades prácticas.
en la misma cuestión, en la cuestión de la mecánica de la escritura, que la logística de la educación, ¿no? Ok, bueno, primero que nada, tenemos que también como docentes empezar a empaparnos más de la neuroeducación, ¿verdad? Uh-huh. Porque en este modelo de la neuroeducación tenemos que aprender a trabajar mucho también la parte que tiene que ver con el ser. Recuerden que tenemos 4 pilares, digamos, en un paradigma más contemporáneo de la educación, que pasan por el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a hacer, ¿verdad? Que ya es como yo interactúo, ¿verdad? Y cómo trabajo de manera colaborativa. En ese modelo, yo tengo que aprovechar este recurso de las videoconferencias en un momento dado para interactuar con mi estudiante. Pero por eso les digo, no voy a desgastar o no voy a desaprovechar ese momento dando una clase tradicional. No, este momento de la videoconferencia yo lo debo de aprovechar primero para preguntar a mis estudiantes cómo están, ¿verdad? Cómo se sienten, cómo han sentido el avance de su aprendizaje usando pues una herramienta de tecnología que yo ya he preparado, ¿verdad? Y sobre todo impulsarlos a ellos a comunicarse. ¿Por qué? Porque entonces cuando ellos hacen esa presentación del producto que yo les pido a través de recursos de tecnología, ellos se convierten en los principales agentes de ese momento. Entonces, cuando están en la virtualidad, cuando estén en este momento de la videoconferencia, son ellos los que van a estar hablando, son ellos los que van a estar presentando sus productos, son ellos los que van a estar exponiendo a sus compañeros y a su docente el producto terminado requerido. Y entonces entramos en un formato de coevaluación y autoevaluación, ¿verdad? Y donde yo, docente, termino de validar lo que ellos han aprendido. Esto nos viene a demostrar que hoy por hoy esa educación que estaba fundamentada en una educación bancaria, donde solo era conocimiento y apréndete las cosas para un examen, hoy ya no es funcional, ¿sí? Entonces, yo tengo que apostar más por una evaluación formativa durante el proceso, donde nuevamente caemos al hablar de disrupción, donde aprender ya es evaluar, ¿sí? Porque yo voy evaluando el proceso, los chicos van creando su propio aprendizaje y me van a demostrar que han aprendido a hacer. Cuando yo logro llegar a ese nivel, no me hace falta pasar una evaluación teórica, que va a medir conocimiento que posiblemente solo se memorizó para salvar un examen, pero que no realmente va a poder aplicar en la vida cotidiana. Licenciado, tengo 2 preguntas. La cobertura del Internet en el país. Yo le proponía a usted, pues, le informaba el licenciado Manuel Rodas que las grandes empresas y las municipalidades deberían de regalar zonas de Wi-Fi para los alumnos. Usted me respondió algo muy interesante. Y realmente el impacto económico que puede costar la educación invirtiendo ya en tecnología de punta para el 2020. Ok, fíjense que lo primero que tendríamos que hacer para poder realmente tener una cobertura real a nivel nacional pasa por cuestiones legales. Digamos, tenemos una ley de telecomunicaciones que no es acorde a lo que hoy por hoy se necesita. Hay que revisarla, hay que adecuarla, hay que quitar de alguna manera o llenar esos vacíos que existen. Luego pasa que hay muchas frecuencias que de alguna manera se encuentran en usufructo en los proveedores de última milla, ¿verdad? Que en este caso pues son las empresas de telecomunicaciones, incluso la televisión nacional, que deben de devolver estas frecuencias a la CIT para que hagan uso de la banda ancha.
y a través de la banda ancha, entonces realmente proveer de internet, ahí sí podemos aprovechar el recurso físico que ya está instalado, que sí pertenece a estas empresas de telefonía, y también desplegar también recurso nuevo que se va a necesitar. ¿Para qué? Para crear redes comunitarias. Pero estas redes comunitarias no solamente me deben de permitir el acceso a la internet y aprovecharla, sino que ahora va una segunda fase, o debe de ir una segunda fase, y es empoderar a la comunidad para que no solamente me sirva, pensemos, para obtener información o incluso pues solamente distraerme, o en este caso la parte que va a ir directamente dirigida al sistema educativo, al aprovechamiento para el sistema educativo, sino que también el lado de salud, ¿verdad? Con lo de telemedicina, que es algo también que se debe de impulsar mucho, me permita también hacer uso de este recurso tecnológico. Enseñarle también a los pobladores, y ahí sí pueden jugar un papel muy importante los institutos, a los que primero debería de llegar esa señal de internet, para enseñarles a aprovechar ese recurso, y a través de ese recurso, por ejemplo, buscar nuevos mercados donde distribuir sus productos, o incluso ofrecer sus servicios, o a los estudiantes incluso, que hoy por hoy tienen la capacidad, y eso es algo que los docentes tienen que entender muy bien. Tenemos que preparar a nuestros chicos no para ser competentes solo en el mercado laboral local o nacional, sino ser competentes para un mercado laboral mundial, donde si ellos han desarrollado las competencias tecnológicas junto con las competencias duras y blandas óptimas, que le permiten ofrecer en el formato de teletrabajo todo su potencial, ellos muy bien pueden estar trabajando desde su casa para una empresa en el extranjero, en el modelo de freelance o en el modelo de contratación de los varios que hay en teletrabajo, y ganar en dólares, ¿me entienden? Entonces, todo esto es un trabajo conjunto que se debe de realizar, pero pasa primero por un despliegue de una infraestructura adecuada. Yo soy miembro de la Sociedad de la Internet, capítulo Guatemala, y a nivel de la Sociedad de la Internet hay un grupo específico de trabajo de redes comunitarias, que lo que busca es justamente poder llevar Internet a estas comunidades, empoderarlas y que hagan la red comunitaria autosostenible, porque también hay una parte que hay que pagar, pues, por el servicio, por el consumo de energía eléctrica de los dispositivos, etcétera, pero que sea a muy bajo costo y accesible a la mayoría de la población. Y esto tendría que pasar por el Congreso. Y es ahí tiene que pasar por el Congreso. Ojalá que nos estén dando los diputados. Licenciado Freddy Barragán. Bueno, me conecto con el licenciado Freddy Barragán. Que encienda su micrófono. Creo que está en silencio. Se le apagó el micrófono. La verdad que es muy interesante lo que estábamos platicando, porque el licenciado Manuel me tocó la oportunidad de elaborar un documento para que en una aldea de nuestro sector pudieran colocar una antena, ¿no? Para que tuvieran señal de la telefonía. Es algo que está sucediendo. Antes las comunidades no querían antenas, ahora quieren antenas. Y pues, esta cuestión del Congreso y de la ley que hay que modificarla, se podría empezar a hacer como una política pública de los nuevos partidos políticos, para que se pueda empezar a promocionar una educación virtual definitivamente. ¿Cuáles serían las posibilidades? Número uno, ¿cuáles serían las posibilidades? Y número dos, ¿cómo está afectando esto al Ministerio de Educación, se podría decir, o a los que tienen la responsabilidad de, usted decía, de salvar el año? ¿Será que lo van a alargar a noviembre? ¿Ya se tienen protocolos o simple y sencillamente se termina ahora en octubre? Fíjense que no hace mucho realmente se comentó y no recuerdo si salió una publicación, aunque yo creo que sí la vi por ahí por Twitter,
que es interesante, porque hoy por hoy los medios impresos, los periódicos, están a punto de quebrar, porque esa es una realidad. Quizá leerán uno que otro, pero hoy por hoy la mayoría de gente se entera de las noticias y lo hace de manera inmediata a través de Twitter. Entonces, muchas veces en Twitter se publican cosas que usted no va a ver en el medio impreso y que tal vez si tiene suerte alguien lo traslada de Twitter hacia Facebook. Pero por ahí se comentaba en esa publicación que sí, el cierre del ciclo escolar va a ser al 31 de octubre, normal. En el sector privado. En el sector privado y en el sector público. Esto va parejo, ¿sí? Y que posiblemente solo se quede en la parte administrativa un tiempo más, pero se termina en tiempo. Ahora, sí se están preparando los protocolos, ahí sí que de salud, de sanitarios necesarios, pensando en arrancar el próximo ciclo escolar en un modelo mixto de educación, es decir, dependiendo del espacio físico que yo pueda tener en la institución educativa, pues albergar a cierto grupo de estudiantes salvaguardando pues el distanciamiento social. Mínimo debería de ser 1,5 metros, ideal 2 metros entre cada escritorio. Pero si yo no tengo esa infraestructura física desplegada, no voy a poder hacer esto, ¿verdad? Y de la misma manera, no podría mantener la misma población estudiantil porque me va a ser imposible poder tenerlos a todos en el espacio físico que tengo. Y si quisiera mantener esa población estudiantil, tengo que distribuirla en días, ¿verdad? En algunos casos, y esto será mediado también con los padres de familia, quizá si yo tenía solo la jornada matutina y no laboraba por la tarde, entonces tener un grupo en la mañana, otro grupo por la tarde, pero eso implica también qué hago con los docentes, cómo les voy a pagar, les voy a duplicar el salario, qué acuerdos voy a llegar. Ahorita hay un montón de temas que también algunos docentes ya han trasladado, por lo menos en el sector privado, ¿verdad?, a sus patronos, porque pues ya no piensan seguir en el modelo de que si yo estaba contratado para un horario de 7 a 1 de la tarde, pero ahora resulta que estoy haciendo videoconferencias o videoclases fuera de ese horario y no me están pagando eso como un adicional, pues yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hay que pensar en una nueva estrategia, en metodologías activas centradas en el estudiante que maximicen los tiempos y que los momentos de presencialidad que se tengan sean aprovechados principalmente para las áreas prácticas, entiéndase, todo lo que tiene que ver con productividad y desarrollo y también, por supuesto, las artes que tienen que ver con expresión artística, el deporte, porque ese momento es el idóneo donde yo de alguna manera sí necesito un poquito más de la presencialidad, pero todos los demás cursos que pueden ser de un carácter más teórico, los debo de seguir llevando a través de la educación asistida por recursos de tecnología, ¿verdad? Licenciado Tulio Escobar Cárdenas. Licenciado, tenemos muchos años de retraso en cuanto a tecnología y en cuanto a técnica de enseñanza. Se dice que la ciencia avanza el 110% cada 5 años y nosotros desde que salimos no hemos leído un librito, no nos hemos actualizado. Es decir, a los 5 años llegamos a ser analfabetas. ¿Qué programas podríamos sustentar para que especialmente el docente y todo el mundo se actualice? Creo que yo pienso que la técnica y la educación esta a través de internet nos puede ayudar mucho a también darle preparación al docente y al profesional. ¿Hay de la organización algún entrenamiento, alguna capacitación para los maestros? Sí, fíjense que de hecho hoy por hoy la oferta de formación docente es amplia,
y cada vez surgen más oportunidades. Ahora, esto pasa también por el cambio de actitud que debe de tener el docente. Hay una consigna que creo que se va a mantener durante toda esta década y que constantemente se está pronunciando, ¿verdad? Que es el aprender a aprender. ¿Por qué? Aprender a aprender. ¿Por qué? Porque realmente no hemos aprendido a aprender. Pero el aprender a aprender pasa porque no necesariamente yo tengo que ver a una institución educativa o a una institución que se dedica a dar formación, sino que hoy por hoy tengo una gama muy amplia de recursos en YouTube, donde hay cursos completos, ¿sí? De cualquier tipo de tecnología, de cualquier tipo de metodología, de cualquier tipo de aplicación tecnopedagógica que yo docente puedo aprender, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar esa habilidad de buscar estos recursos en YouTube, de tener el tiempo, de dedicarme tiempo para aprenderlos y por supuesto, echarlos a andar, aplicarlos, ¿verdad? Hoy los docentes nos ha tocado, ¿verdad?, aprender haciendo, porque aprendo y de una vez tengo que hacerlo porque es lo que tengo que entregarle a mis estudiantes. Entonces, la tecnología la estamos aprendiendo haciendo y qué bueno, ¿verdad? Porque es uno de los pilares que hay que cubrir. Pero también pasa porque, por ejemplo, ahorita está desplegado un programa de la fundación, de una telefonía, ¿verdad? Que se llama Maestros Conectados. E igual, se publicó por redes sociales, se le dio una gran cobertura. Uno esperaría que hubieran unos 10,000 docentes inscritos, y no es así, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué está pasando? No todos los docentes realmente quieren hacer este proceso de aprender a aprender y seguir aprendiendo el resto de su vida. Porque cuando yo ya me meto a este ritmo de la tecnología, yo me tengo que actualizar cada 2 años. 2 años, ¿sí? Eso quiere decir que si yo no me mantengo en una constante actualización y profesionalización docente, simplemente me voy a volver obsoleto. Ya muchas instituciones educativas que están contratando para el 2021, antes decía ahí en el anuncio de solicitud, ¿verdad?, de aspirantes. Como ahora se exige que se debe de ser PEM, ¿verdad?, pensando en los docentes de educación media, entonces profesor de enseñanza media en la especialidad, pero ahora tiene un agregado más, que sepa utilizar una de las siguientes plataformas LMS, y entonces hay un listado posible, y aparece Chamilo, aparece Moodle, aparece Blackboard, aparece Classroom, ¿ya? O sea, ya ahora ya es un requisito de contratación que tu docente sepas utilizar alguna plataforma de educación y learning, ¿verdad? Porque posiblemente esa institución tiene una de esas plataformas. Y de repente por ahí ya va a aparecer un requisito, que sea productor de contenido, ¿verdad? O que sea productor de material didáctico digital, o que sea un edutuber, es decir, un educador que utiliza el YouTube como medio para crear ese material que luego va a poner a disposición de sus estudiantes. Entonces, todas estas características yo docente las tengo que ir desarrollando, tengo que ir desarrollando esas competencias digitales docentes si me quiero mantener vigente en mi oferta laboral. Y si no, simplemente me van a decir, mire, no, usted no encaja en el sistema que hoy por hoy se está sucediendo. Vamos a estar bien conectados, licenciado, porque sí vamos a necesitar bastante asesoría técnica de su parte. Licenciado, los teléfonos han servido para que los jóvenes estén mensajeando, viendo pornografía, fútbol, memes. Yo tengo un doctorado en memes. Pero ¿cómo encauzarlo para que se preocupe
de aprender a aprender. Y la otra situación, el factor económico. No toda la gente tiene plata ahorita para poder tener una buena computadora y que se le atienda como debe ser. Esos son limitantes. Y también pedirle a usted propuestas relacionadas a la nueva educación, porque todo está cambiando, licenciado Roa. Ok, fíjense que para tocar este tema tenemos que tener claro que ahí por el año 2000 el señor Marc Prensky crea dos conceptos, el nativo digital y el inmigrante digital. ¿Quiénes son los nativos digitales? Principalmente la generación de los centennials, aquellos nacidos del año 95 a la fecha. Y los inmigrantes digitales, todos aquellos nacidos antes de 1995. Ahora, por ahí dice la teoría que este nativo digital, que ya nació en este mundo de Internet, de recursos tecnológicos, toda esta tecnología es solamente una extensión de su cuerpo. La sabe utilizar muy bien, la aprende casi de manera natural, no necesita que alguien más le enseñe. Ustedes denle un celular a un niño pequeño de un año incluso, y él solito empieza a descubrir, y cuando uno se da cuenta, hasta ha instalado cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado? En el año 2015 surge un nuevo concepto, que es el huérfano digital, y surge en dos líneas. La social, que tiene que ver con que papá, mamá se hicieron adictos a la tecnología, no le ponen atención al chico y le han comprado un dispositivo, incluso fuera de edad, para que se entretenga y no moleste. Entonces él es huérfano digital porque papá y mamá o encargado se desatendió de él. Y luego el huérfano digital propiamente del lado tecnológico. Sabe utilizar muy bien la tecnología, pero no puede producir nueva tecnología o no utiliza esa tecnología para producir nuevo conocimiento. Y les comento esto porque hasta este año cada vez eran más los huérfanos digitales. Pero ¿por qué habían tantos huérfanos digitales? Porque la mayoría de docentes somos inmigrantes digitales y la tecnología no se nos daba bien, o rehuíamos o éramos reacios a incorporarla. Entonces no éramos capaces de gestionar estos medios tecnológicos para el aprendizaje. ¿Qué pasaba en las instituciones educativas? Prohibido el uso del celular, ¿verdad? Cuidadito, porque eso es solo para perder el tiempo. Pero hoy rogamos a los chicos que usen tu celular, porque por lo menos a través de ese medio yo puedo dar o brindar algún tipo de formación. El asunto pasa que hay que preparar también a los docentes a utilizar este tipo de recursos, los celulares. Hay una metodología que hay que aprender a aplicar, que es el microlearning. El microlearning es la construcción de cápsulas de información. Está demostrado a través de un estudio que hizo el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la misma Microsoft y Google, que demuestran que la atención de un ser humano pues es de 15 minutos, más o menos, el tiempo en que yo realmente puedo estar concentrado. Y en los chicos a veces se reduce. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo preparo un video tutorial, una videopresentación de un contenido en particular que les quiero entregar, que no pase de 5, exagerado, 7 minutos. Pero en su conjunto yo les muestro de una vez actividades de aprendizaje que ellos van a realizar posteriormente a ver este video tutorial o esta videoclase. Tengo que pensar también que el formato en que lo voy a grabar o generar debe de ser muy liviano, no debe de pasar de 15 megas, entre menos megas tenga mejor. ¿Por qué? Porque entonces yo construyo mi objeto virtual de aprendizaje en función de este microlearning. Se lo lanzo a través de una plataforma
de comunicación a distancia, de mensajería instantánea, entiéndase WhatsApp, Telegram. Recomiendo Telegram, es una herramienta preciosa con mejores prestaciones que WhatsApp, o Kaisala, por ejemplo, que también es otra herramienta de mensajería instantánea, y se los lanzo en un grupo a los chicos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tal vez el estudiante no tiene para conectarse todo el tiempo, pero en un momento dado tiene acceso a internet. Entonces, en ese ratito se conecta, descarga los contenidos y ya lo tiene en su celular. Ahora, debe ser algo muy liviano porque quizá también su dispositivo no tenga mucha capacidad de memoria interna o quizá no tenga incluso ni memoria externa, ¿verdad? Entonces, tienen que ser cosas bien mediadas, bien medidas y que yo le voy a entregar a los estudiantes. De la misma manera, él podría devolverme a través de ese recurso el producto requerido, o hacerlo en internet y compartirme a mí un enlace, ¿verdad? Miren, yo ya diseñé un PowerPoint online y eso está disponible desde mis cuentas personales de correo electrónico, o utilicé un programa de presentaciones de Google, o utilicé Prezi, o utilicé cualquier recurso, pero entonces yo le devuelvo a mi docente el enlace. Mire, profe, aquí está. Y como yo estoy dando acompañamiento, entro al enlace y verifico, muy bien, eso era lo que yo quería que tú construyeras, ¿verdad? Entonces, pasa por también dar esta formación a estos inmigrantes digitales docentes para que aprendan a maximizar los recursos tecnológicos, muchos o pocos que tengan. El factor económico. Yo veo un gran problema en eso. Sí. En el factor económico sí tenemos un problema grave, sobre todo en el sector público, ¿verdad? Hay chicos que realmente no tienen acceso a recursos de tecnología. Con ellos pues tenemos que seguir desplegando el formato de educación a distancia por medios impresos. Eso es lo que va a tocar que hacer. Lo que sí hay que procurar es de que los docentes que están utilizando ya estos recursos realmente le den seguimiento, ¿verdad? De alguna manera. Y aprovechen, si vamos a entrar en ese modelo mixto, para que cuando el chico lo tenga en presencialidad, y si lo puedo tener para mi curso, sea para solventar dudas concretas, ¿verdad? No para que venga a dar la clase, sino que yo resuelvo dudas concretas para que todos comprendan. Porque regresar a un modelo 100% presencial, yo creo que no va a pasar ni el otro año, ¿sí? Esto va para más tiempo y resulta que tener a los estudiantes conglomerados en una institución educativa solo va a significar disparar el índice de contagios. Ellos son un vector de contagio muy grande. Además que su sistema inmunológico es más resistente, eso está probado, ¿verdad? Salvo que tengan comprometido por alguna enfermedad su sistema, pero sí son un vector de transmisión pasiva hacia el adulto mayor o hacia otras personas dentro del hogar, dentro de la familia, y entonces las complicaciones van a ser cuando estos chicos que están en interacción se contagien y regresen a casa. Licenciado, ya se fue volando la hora y de veras nos quedamos pero picosos con usted. Vamos a programar en unos 21 días otro programa con usted, Lic. Claro que sí. Muchas gracias. Licenciado Freddy Barragán, la última pregunta de la noche. Licenciado, doctor, del conocimiento y aprendizaje sí, ahí tenemos sobre la pedagogía del oprimido. En la corriente latinoamericana de la descolonización del pensamiento, he hablado del pensamiento crítico. ¿Cómo vimos la disrupción en cuanto al pensamiento crítico y en cuanto a la pedagogía generadora? Hago la aclaración de que el sistema es bien sensible, a 50 a 100 metros capta los sonidos. Entonces, una disculpa, pero es fuera de lo que tenemos que mejorar. Tenemos una persona a 200, 300 metros del canal, un perro puede ladrar, licenciado, y esto es bueno también decirlo.
Estamos fuera del perímetro, después que hay alguna pequeña interferencia. Sí, licenciado Rodas. Fíjense que no logré escuchar bien la pregunta porque sí había mucho sonido ambiente, entonces oí entrecortado y el ruido no me permitió escuchar bien la pregunta. Vamos a repetirla. Esto es algo que hay que mejorar en la tecnología, porque Antulio está en otro lugar, y Liceo Barragán está en San Marcos, usted en Saltenango, yo en el canal. Entonces los medios son muy sensibles, hasta 200, 300 metros. Si hay un perro, y lo hemos vivido, está muy fuera, el canal está bien céntrico, está concentrado, pero es bien sensible a los sonidos. Licenciado Barragán, dos cosas, licenciado. Primero, hemos tenido los docentes una orientación dentro de la pedagogía de Paulo Freire, una pedagogía liberadora, número uno. La corriente latinoamericana crítico. Con esto se puede interpretar ahora, con esto que tenemos, si seguirá esta cosa, el pensamiento de la pedagogía liberadora. Fíjese que de hecho el Foro Económico Mundial ha identificado 4 competencias centrales que pasan por desarrollo de pensamiento crítico, desarrollo o realmente generar trabajo colaborativo, comunicación asertiva y creatividad. Esas son las 4C de la educación actual, digamos, y las competencias que más tenemos que desarrollar. Alrededor de estas 4 competencias básicas hay otro conjunto de competencias blandas que tienen que ver con desarrollo de resiliencia, ¿verdad? Y que los estudiantes sean resilientes para poder solucionar de manera muy práctica y muy creativa problemas que se van a estar dando pues cada vez más en relación a cuestiones como ahora lo que nos ha tocado vivir o incluso algún tipo de catástrofe a nivel natural o movimientos sociopolíticos que también se van a estar dando porque ahorita estamos empezando a entrar en un periodo de depresión económica a nivel mundial. Y sí o sí, eso también va a traer problemas serios en la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que preparar también a los chicos a este tipo de situaciones, porque muchos de ellos se van a ver inmersos, quieranlo o no, en este tipo también de conflicto. Entonces, cuando hablamos de una pedagogía liberadora, tenemos que pensar en que vamos a preparar a los estudiantes no solo para obtener su aprendizaje desde cualquier lugar, hoy no solamente de la escuela, sino también cómo ellos se van a desenvolver de una manera resiliente a estos nuevos cambios que se van a dar más constantes. Hoy se habla de una nueva normalidad, pero esta es una de tantas nuevas normalidades que nos va a tocar vivir. Y sobre todo porque cada vez vamos a tener también más disrupción de otras tecnologías que nos van a estar cambiando, digamos, nuestro modelo económico, nuestro modelo social, incluso nuestro modelo político. Entiéndase, inteligencia artificial, despliegue de tecnología 5G, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada. Todo este tipo de tecnologías sí o sí van a tener una injerencia directa en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que pensar en estas competencias blandas que pasan mucho por inteligencia emocional. Muchas gracias, licenciado. Tenemos bastante interferencia. Como digo, los aparatos son muy sensibles. Un abrazo a todas las personas que nos vieron en Malacatán, San Marcos, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, México, Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, Estados Unidos. Gracias, licenciado. De veras, es un gustazo. Le mando un fuerte abrazo hasta la linda que Saltenango. Licenciado Manuel Rodas, mil gracias. Programemos urgentemente este programa con usted. Palabras finales, Manuel Rodas. Pues gracias por la invitación y por
por supuesto, voy a estar ahí al pendiente de poder nuevamente compartir. Pues ya lo dijo usted, si es dentro de 21 días, dentro de 21 días, un fuerte abrazo a todos. Pues yo con mucho gusto de participar, de poder compartir con toda la comunidad educativa de Guatemala. Aprovecho para invitarlos, va a haber un programa también que como Sociedad de la Internet vamos a estar realizando vía radio online, ¿verdad? Radio, porque realmente esto se ha convertido, donde cada martes a las 8, de 8 a 9 de la noche, por ahí en redes sociales vamos a pasar la información, vamos a estar brindando cápsulas de formación relacionadas con el uso adecuado de la Internet, y que van desde la historia de la Internet, la historia incluso de la Internet acá en Guatemala, hasta temas de redes comunitarias, temas de la gobernanza de la Internet, de ciberseguridad, de Internet de las cosas, etcétera, ¿verdad? Y todo esto preparatorio para un evento grande que tenemos el 28 de octubre, que vamos a celebrar de manera virtual, el Foro de la Gobernanza de la Internet, capítulo Guatemala, y que por supuesto ustedes están invitados. Muchas gracias, licenciado, de veras es un gustazo haberlo tenido en Panorama Político, licenciado Félix Barragán, licenciado Antonio Escortado, muchas gracias, Dios los bendiga, mientras nos vemos, nos saludamos. Feliz noche. Feliz noche, un abrazo a todos.